esto es un tema un poco robusto, pues vamos a comenzar. Recordemos que la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad crónica común en la cual se interrumpe el patrón respiratorio durante el sueño. En Colombia, la prevalencia de los trastornos del sueño es más o menos del 27% aproximadamente. Esto es un estudio que hizo el doctor Lovelo, un reconocido neumólogo, somnólogo que trabaja activamente en la Sociedad de Medicina del Sueño. Esto va a hacer que la apnea del sueño se convierta en un problema de salud pública. Sin embargo, no se cuenta con datos exactos de la frecuencia de los trastornos del sueño en el país. También se sabe que la obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la apnea obstructiva del sueño. La prevalencia de la apnea obstructiva en pacientes con obesidad severa o mórbida varía entre el 55 al 100%, o sea, casi que decimos que todos los pacientes con obesidad mórbida tienen apnea obstructiva del sueño. Pues para recordar que ya todos sabemos, el examen gold estándar para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño es la polisomnografía. Sin embargo, nosotros los otorrinos tenemos una batería de otras ayudas diagnósticas que nos ayudan a acercarnos más al diagnóstico de apnea o a evaluar o hacer un topo diagnóstico de dónde está el sitio de la obstrucción. Dentro de estos encontramos la nasofibrolaringoscopia, la somnoscopia, que evalúa la anatomía, como ya sabemos, desde la nariz hasta la laringe para ver qué tipo de obstrucción y cómo está la obstrucción. Y hacemos unas escalas, estas escalas son para aproximarnos y decidir si debemos enviar una polisomnografía en un paciente que sospechamos apnea. La escala de Stockbank, que es una escala exclusiva para apnea del sueño, y la escala de Edinburgh, que es una escala para hipersomnolencia diurna. En la literatura se ha encontrado un patrón consistente que relaciona la cirugía bariátrica con la disminución de la apnea y hipapnea. Esto pues se encuentra registrado en las polisomnografías. Sin embargo, en varios casos, no solamente con bajar de peso el paciente va a mejorar de apnea obstructiva del sueño, sino que posiblemente hay otros factores, que somos los otorrinos, donde podemos llegar a intervenir para mejorar la enfermedad. Entonces, como les dije, la nasofibro y la somnoscopia son los exámenes que nosotros tenemos para ayudarnos a realizar el topodiagnóstico de dónde se encuentra la lesión. Se hace un ingreso de una fibra óptica flexible. En el caso de la nasofibrolaringoscopia, que era con lo que se tomaban antiguamente las decisiones quirúrgicas, se hace con el paciente sentado y se pasa por la nariz para observar estos diferentes espacios que encontramos en la vía aérea superior. Y en algunos casos se hace la maniobra de Müller, que es una maniobra de Valsalva, como simular un ronquido para que observar o decir de dónde está la obstrucción. Y la somnoscopia es pasar esta misma endoscopio flexible, pero bajo una sedación profunda, que debe ser idealmente con desmedotomidina o con propofol en infusión continua, para que el paciente llegue a un sueño más o menos N2, que es lo que buscamos que el paciente tenga, para poder pasar el naso y observar los diferentes espacios donde se encuentra la obstrucción. Hay unas escalas que sirven para esto, pero pues realmente creo que las escalas todavía no están bien definidas y hay algunas que se usan más que otras. Y cuando se hace la somnoscopia, se hace en posición de decúbito lateral derecho, izquierdo y boca arriba. Con esto tomamos decisiones quirúrgicas o ayudamos a tomar decisiones también en pacientes que, aunque requieren CPAP, pues no lo toleran, y ayudamos a solucionar estos problemas. Entonces, en las fosas nasales, ¿qué podemos encontrar? Que ya todos sabemos: desviaciones septales, hipertrofia de cornetes, poliposis nasal. Y como podemos ver en esta imagen, aunque el paciente tenga una desviación que no sea obstructiva, en la apnea del sueño es súper importante que la función nasal esté totalmente conservada, porque esto va a hacer que se disminuya la resistencia a la vía aérea superior y también va a disminuir el ronquido. A veces, operando la nariz en pacientes con apnea moderada severa hace que mejore la apnea del sueño.
los índices de apnea, esto hay que explicárselo bien al paciente porque después uno sigue con diferentes niveles de cirugía. Se empieza por las fosas nasales, luego la orofaringe, luego la hipofaringe. Hay colegas que hacen al tiempo, yo a veces lo hacía al tiempo, pero realmente es muy doloroso y es un posoperatorio bastante fuerte para un paciente. Entonces, lo importante y lo más es conseguir una función nasal para que el paciente tolere el CPAP o empiece a mejorar de su apnea. Posteriormente, la nasofaringe, donde encontramos más frecuentemente hipertrofia de adenoides, que es lo que más frecuentemente se encuentra en los niños, o masas, o hay que evaluarlo porque pueden haber otras cosas que estén produciendo apnea del sueño. En la orofaringe, las amígdalas palatinas, que son las que más frecuentemente afectan y producen apnea del sueño en adultos y en niños, o también que el paladar esté elongado o la úvula esté elongada. Entonces el paciente puede bajar de peso, pero pues si esto no se soluciona, definitivamente de la apnea obstructiva del sueño no va a mejorar. A nivel de la hipofaringe vamos a encontrar la base de la lengua que puede estar tóxica o puede estar hipertrófica y las amígdalas linguales. Así como tenemos amígdalas palatinas, hay amígdalas linguales que van a ocupar la vallécula, que recordemos es el espacio que está entre la lengua y la epiglotis, y hay desde grado 1 hasta grado 4, esta es la grado 4, y pues el paciente, como les digo, puede bajar de peso, pero esto es tejido linfoide, no va a mejorar y pues hay que corregir esto para que el paciente pueda tolerar, pueda mejorarse de la apnea o tolerar el CPAP. Y por último, la supraglotis, que esto no se encontraba con la solo nasofibros, sino que se empezó a ver en el auge de la somnoscopia más o menos hace 8 años, donde vimos que la apnea, hay pacientes que tienen apneas leves o moderadas y veíamos que solamente se produce porque hay un colapso de la epiglotis, porque es una epiglotis flácida o tienen otras formas que hacen que se cierre la vía aérea, o en pacientes que no toleran el CPAP. La causa más frecuente de no tolerar el CPAP es esto, la epiglotis. Es una epiglotis flácida que apenas uno le ponga la presión positiva, pues ¿qué va a hacer? Se va a colapsar. Entonces hay que hacerle un procedimiento a esta epiglotis para que el paciente pueda tolerar el CPAP o incluso para curarlo de la apnea del sueño. Las escalas que usamos, como les dije, son la escala de Stockbank, que es una escala exclusiva para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Entonces aquí hablamos de ronquido, cansancio, si alguien lo ha observado haciendo apneas, cómo está la presión arterial, el índice de masa corporal, la edad, si es mayor de 50 años, que recordemos que tienen más riesgo de apnea que las mujeres, que en edades menores, perdón, la circunferencia del cuello, si es mayor de 40 centímetros, que casi siempre es un paciente obeso, son pacientes muy macizos, pues hacerle una cirugía en la orofaringe realmente no va a funcionar. Entonces son pacientes que uno va descartando y va diciendo, pues este paciente no es candidato para cirugía. Y el sexo, pues que recordemos que es más frecuente en hombres que en mujeres. Y la escala de somnolencia de Epworth, que es una escala que evalúa de 0 a 3 qué tanto el paciente tiende a quedarse dormido en diferentes situaciones del día. Esta no es una escala exclusiva para apnea obstructiva del sueño. Hay otras patologías que producen hipersomnolencia diurna, pero definitivamente esto nos ayuda a veces a comparar la calidad de vida de los pacientes. Yo la uso mucho para mis pre y posoperatorios porque aunque a veces los índices de apnea no mejoran mucho, la calidad de vida mejora sustancialmente. Tengo un paciente que lo tenemos con CPAP que bajó más o menos a la mitad el índice de apnea. Obviamente él iba para poder tolerar el CPAP, pero la calidad de vida le cambió del cielo a la tierra. Tenían un índice de Epworth de 23 y bajó a 0. Entonces esto nos ayuda a ver, aunque no mejoren los índices de apnea, la calidad de vida del paciente mejora y se va a adaptar al CPAP porque se siente diferente. Entonces, ya entrando en materia, la obesidad y el SAOS, yo quiero hacer como un breve recuento. Obviamente aquí hay personas que tienen mucha más experticia en esto, pero pues quiero como traerlo a colación y recordarlo, que el hipotálamo es quien regula la ingesta de alimentos, hace inhibición del apetito, hace que se produzca un balance energético
y esto nos lleva a que haya una composición corporal normal. ¿Cómo se logra esto? Porque los adipocitos hacen que se liberen una hormona muy importante que es la leptina. La leptina es la que hace que se inhiba el apetito y que el paciente no siga consumiendo más energía, de más alimentos de lo que requiere, y hace que haya un mayor metabolismo. Entonces, aparte que inhibe el apetito, aumenta el metabolismo y hace que se mantengan pesos adecuados. Y esto lo va a ser captado en el hipotálamo por un receptor que se llama el LEP-RB. En los pacientes obesos se ha visto que los niveles de leptina están aumentados, y esto es porque hay alteraciones en la estructura de este receptor o hay una resistencia a la leptina. Esta resistencia a la leptina hace que se aumenten los niveles sanguíneos de leptina, pero que no los esté captando en el hipotálamo el receptor, por lo cual no hay inhibición de la saciedad, no hay un desbalance totalmente energético, y por supuesto pues va a llevar a la obesidad y va a llevar a que haya una susceptibilidad en infecciones e inflamación. Esto también se ha visto que la leptina hace que se alteren quimiorreceptores y que actúe por la alteración de estos niveles altos de leptina en la sangre, que se alteren los quimiorreceptores, y esto hace que se altere el centro respiratorio, por lo cual va a ayudar, al parecer, esto sí es una teoría, a que, aparte de que se aumenta de peso, pues que sea una causa a nivel central de la apnea obstructiva del sueño. Y también, obviamente, a nivel de otorrino, este es un paciente que tengo con una obesidad grado 1. Este paciente, como podemos ver, además de la parte hormonal y metabólica que influye en la obesidad, también vemos que los tejidos también se van a engordar, o sea, va a aumentar la grasa en los pómulos, va a aumentar la grasa en la boca, va a aumentar la grasa en la lengua, va a aumentar la grasa en el paladar, en la úvula, en las paredes laterales de la faringe, etcétera. Entonces, cuando uno entra y hace una nasofibra en estos pacientes, pues ve todo cerrado, que no es solamente porque hay algo obstructivo específicamente, sino porque además de eso hay acúmulo de grasa. Entonces, pues estos pacientes, lo ideal es que estos pacientes sean llevados a bajar de peso, a una clínica de obesidad. Pero pues hay pacientes que este paciente realmente era candidato para CPAP. Le hicimos la cirugía para que tolerara el CPAP, porque él no toleraba el CPAP, tenía una obesidad grado 2, bajó una obesidad grado 1, casi un sobrepeso. Entonces pues ya que bajó, dijimos, bueno, vamos a operarlo efectivamente para disminuir y bajar este círculo vicioso que hay entre apnea y obesidad. Y como podemos ver aquí, el paladar pues está elongado, está bajo, la úvula es gigante, o sea, la úvula casi que tiene el mismo diámetro de las amígdalas son grandes también, y esto hace que empeore la apnea, además de su obesidad. Y aquí ya vemos, quitando las amígdalas, cómo se abre el espacio. Entonces aquí tenemos el músculo palatofaringeo, el músculo palatogloso y la úvula que se fue para arriba, pero ahí todavía se encuentra la úvula. A este paciente le quitamos las amígdalas y adicionalmente a eso también le hicimos resección de base de lengua, porque obviamente él está gordito en todo, está gordo en su paladar, gordo en su base de lengua, era una lengua hipertrófica. Entonces lo que hacemos acá es que con radiofrecuencia le hacemos un smile, que es abrir un túnel en la mitad de la lengua para cuando duerma, pues pase el aire a este nivel. Todo esto era con el fin de que el paciente tuviera tolerancia al CPAP, y se cortó la úvula. Entonces se hacía algo que se llamaba una uvulopalatofaricoplastia, pero que nos dimos cuenta que definitivamente la úvula tiene su función y que tocaba preservar la úvula, pero pues esa úvula tan larga no podíamos preservarla. Entonces, comparando con la foto anterior, pues vemos cómo se amplía la vía aérea. Miren cómo baja la lengua,
después de abrir el túnel, ahí veíamos antes dos gorditos acá impresionantes, aquí miren cómo se pega casi que la lengua con el abrebocas a los dientes y cómo se amplía el espacio lateral y el espacio antero-posterior, que eso es muy importante y uno lo debe tener muy presente en cirugía, porque a veces hay unas técnicas que abren muy bien el lateral, pero el antero-posterior está pegado. Este paciente iba para hacerse a 6 meses, le hemos hecho seguimiento, control pues para hacer el polisomnograma, ya llevamos 1 año y medio y no quiere hacerse el polisomnograma, que él se siente muy bien, que está perfecto, pues obviamente debe seguir con apnea, aunque hay que decir que con esta cirugía los pacientes más obesos bajan 5 a 6 kilos, o sea, todo suma, pero definitivamente era un paciente que por las características en la somnoscopia de los colapsos, uno sabía que con esta cirugía no iba a ser suficiente. Igual nos quedamos con la duda porque definitivamente no se quiere hacer el polisomnograma de control. Y en cuanto al riesgo cardiovascular, vamos a hablar primero cortamente de la fisiopatología. Entonces, recordemos que la apnea obstructiva del sueño tiene un alto riesgo cardiovascular. Recordemos que la apnea obstructiva del sueño se divide en leve, moderada y severa, y que en moderada y severa se aumentan el riesgo cardiovascular, pero igual en leve también puede haber algo de riesgo. Aquí quiero hacer un paréntesis y recordemos que no solamente el índice de apnea nos dice cómo está el paciente. Por ejemplo, podemos tener un paciente con un índice de apnea limítrofe, está en 16, o sea, entre moderado y leve. Pero este paciente no tiene alteración de la frecuencia cardíaca, este paciente no hace hipoxemias, entonces uno podría decir que aunque tiene un índice de apnea moderado, yo lo puedo bajar a leve y ser un poco más conservador con este paciente porque el riesgo cardiovascular va a disminuir. Pero si es un paciente con una leve, que está en 14 porque es leve, pero hace desaturaciones hasta 75, hay cambios en la frecuencia cardíaca, pues debo subirlo a un moderado porque va a tener mayor riesgo cardiovascular que un paciente diferente al que les acabé de hablar. Entonces, en cuanto a qué sucede y por qué los pacientes tienen riesgo cardiovascular, que fue hace más o menos 25 años con el paciente de Piwik que se empezó a hablar de la apnea obstructiva del sueño, porque se empezaron a hacer muchos estudios y los pacientes con hipertensión, aterosclerosis, etcétera, tenían algo en común y era que roncaban y que hacían apnea obstructiva del sueño. Entonces recordemos que la mayoría de los pacientes con apnea obstructiva del sueño baja la presión de oxígeno, aumenta la presión de CO2, esto va a hacer que se vaya a hacer microdespertares para que el paciente vuelva y tome aire, porque hay un colapso de la vía aérea superior que no permite el paso del aire, entonces el cerebro hace que hayan unos microdespertares, esto va a hacer que se disminuya la actividad parasimpática, llevando a que se aumente la frecuencia cardíaca. Estas microdespertares también van a hacer que se aumente el sistema nervioso simpático, que se aumente la liberación de catecolaminas, aumentando la presión sanguínea. Adicionalmente, vamos a encontrar una disminución en la oxigenación del miocardio, va a haber una disminución en la presión intratorácica, pues porque obviamente no está entrando aire, se van a producir un distrés oxidativo, proteínas proinflamatorias, disfunción endotelial, y esto nos va a llevar pues a las enfermedades que vemos frecuentemente en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, hipertensión arterial, aterosclerosis, isquemia miocárdica, entre otros. Entonces vamos a hablar brevemente de estos. Recordemos que la hipertensión arterial es una patología que coexiste con mucha frecuencia. La mayoría de los pacientes, yo diría que más o menos el 70% de los pacientes tienen apnea e hipertensión arterial. La causa es la apnea hace que aumente los pacientes con hipertensión arterial y su prevalencia, y que sea más grave si un paciente tiene hipertensión arterial y apnea obstructiva del sueño.
El tratamiento con el CPAP ha visto que reduce modestamente la presión arterial. Hasta hace más o menos 3, 4 años, los artículos decían que el colocar el CPAP mejoraba todos estos riesgos cardiovasculares, pero al parecer se detiene, pero no muestra que haya una regresión o una mejoría en esto. Hay que hacer la salvedad que ellos dicen que los estudios no son muy completos, que los estudios no son muy robustos y que el tiempo de los estudios a largo plazo no es mucho y que debería darse un poquito más de tiempo para sacar resultados para no, entre comillas, satanizar el CPAP, porque pues definitivamente es mejor hacer algo a dejarlos roncando y haciendo apneas toda la noche. Adicionalmente, los eventos cardiovasculares en la apnea con asociación con incremento de la morbilidad y mortalidad cardiovascular, los pacientes que tienen apnea severa en el tratamiento con CPAP reduce los eventos cardiovasculares fatales y no fatales. O sea, que así se ha visto que los pacientes, por ejemplo, con un infarto, si tienen CPAP, va a disminuir ese riesgo que si no lo tienen. Y algo muy llamativo es que en las mujeres se observan niveles elevados de troponina, hipertrofia ventricular izquierda y mayor riesgo de falla cardíaca comparada con los hombres. Pero en los hombres hay mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces aparece que la afectación cardíaca es mayor en las mujeres que en los hombres. Aquí en la revista de Medicina Americana, Medicina del Sueño Americana, hay un metaanálisis, que tienen acá, que muestra ensayos aleatorizados de pacientes con apnea obstructiva del sueño en comparación con ningún tratamiento o un tratamiento simulado. La CPAP no resultó en una reducción de los riesgos de los eventos cardiovasculares importantes, de los eventos coronarios agudos, accidente cerebrovascular o muerte vascular. Pero como les digo, ellos al final del artículo dicen que esto debería tomarse con pinzas, ya que los estudios deberían ampliarse a más tiempo, ser más robustos en cantidad de pacientes, pues para que llegáramos a esa conclusión. En cuanto a la falla cardíaca, la apnea obstructiva del sueño y la apnea central del sueño comúnmente están observados en pacientes con falla cardíaca, o sea, los dos tipos de apnea. Y la obstructiva en sí misma puede ser un factor de riesgo de insuficiencia cardíaca incidente y de recurrencia de la misma, después de un episodio de edema pulmonar cardiogénico agudo. Esto puede existir una relación bidireccional entre los desórdenes del sueño y la presencia de falla cardíaca, aunque no es muy frecuente que lo veamos. Lo que uno más ve es hipertensión arterial y cardiopatías, es lo que más uno ve en los pacientes con apnea del sueño y casi siempre en moderados y severos. La hipertensión pulmonar, que esto ya es una afectación crónica, se presenta en el 20% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño moderada a severa. La presencia de hipertensión pulmonar y apnea obstructiva del sueño puede estar asociada a una disminución en la sobrevida. La pérdida de peso quirúrgico en apnea obstructiva del sueño puede hacer que mejore la hemodinamia pulmonar. Se desconoce el impacto de otras terapias como aparatos orales, farmacoterapia, cirugía o traqueostomía, pero sí se han revelado estudios donde el paciente al disminuir, o sea, si la hipertensión pulmonar no solamente está asociada a apnea obstructiva del sueño, sino que además si tiene obesidad, lo importante aquí sí es definitivamente bajar de peso al paciente. En cuanto al tromboembolismo venoso, la apnea obstructiva del sueño puede ser un factor de riesgo independiente para el tromboembolismo venoso. En los pacientes con apnea obstructiva del sueño se observan marcadores que muestran hipercoagulabilidad aumentados, incluidos el fibrinógeno y el inhibidor del activador del plasminógeno. Y parece que hay un patrón diurno que se presenta al iniciar la mañana después de todo el estrés que tuvo el paciente durante la noche por su apnea obstructiva, por la disminución, por las citoquinas proinflamatorias que se producen, y esto hace que incluso en pacientes con apnea leve también se presente. Y el impacto del tratamiento con CPAP en estos pacientes es desconocido. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que definitivamente hay una relación estrecha entre obesidad, apnea obstructiva del sueño y obviamente estos dos
finalizan en un aumento del riesgo cardiovascular. O sea, un paciente, y ya se sabe y todos los estudios lo demuestran, los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen un riesgo cardiovascular bastante alto, y entre más elevado sea el índice de apnea y hipopnea, pues va a ser peor, y si está asociado a otras variables dentro de la polisomnografía alteradas, pues aún va a aumentar el riesgo cardiovascular. Pero si es un paciente con apnea obstructiva del sueño, obesidad, y pues el riesgo cardiovascular va a ser mucho mayor, porque se juntan las dos patologías y van a terminar en pacientes que entran en un círculo vicioso donde no bajan de peso, no pueden usar el CPAP, aumenta la apnea obstructiva del sueño. Entonces siempre hay que buscar alternativas para estos pacientes. Primero, bajar de peso y darles el beneficio de que si bajan algo de peso, ofrecerle algunas terapias adicionales para que ellos se estimulen a tratar de usar el CPAP, porque al final casi siempre deben usar el CPAP en el inicio del tratamiento. Como yo digo a los pacientes que son obesos, si tú bajas de peso, casi que todos los pacientes que bajan de peso se les quita el CPAP, contrario a los pacientes delgados que tienen que usar CPAP porque es muy difícil quitarles el CPAP. El impacto, y es indiscutible, definitivamente el aumento del riesgo cardiovascular, como ya se los dije, en estas dos patologías, con aumento de la morbilidad y la mortalidad, y el impacto del tratamiento con CPAP con respecto a la mortalidad y la morbilidad del origen cardiovascular es cuestionable. Sin embargo, como se los he dicho durante toda la charla, estos estudios siempre dejan la ventana de que deberían extenderse más tiempo y que deberían ser más robustos en cuanto a pacientes para decir que tal vez no hay una reversión en esta parte de la patología cardiovascular. Muchas gracias.